Domingo 25 de junio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A esos no les tengan miedo, nos dice el Señor. Pero nos dice a quien sí le debemos de temer. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Es decir, hay que tenerle miedo al infierno. Hay que tenerle miedo a la condenación. En las apariciones de Fátima, la Virgen no les ahorró a los videntes de Fátima el llevarlos a ver la hermosura del cielo, pero también los llevó al infierno para que vieran el horror del infierno y ver que hay gente en el infierno, que hay gente que se está condenando. Entonces el infierno existe, es real, no es un lenguaje metafórico, no es un cuento. El infierno existe, el infierno es real. De hecho, una de las jaculatorias que salió de las apariciones de ahí de Fátima, eso: Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu gracia y tu misericordia. Líbranos del fuego del infierno. El infierno existe, se los mostró la Virgen a unos niños, no les ahorró el miedo. Cuentan los videntes que si la Virgen no los hubiera dicho que ellos no se iban a condenar, sino que ellos se iban a salvar y venir al cielo, cuentan que se hubieran muerto de miedo. Que por cierto, una de las videntes, Sor Lucía, pues ya está en proceso de ser sierva de Dios, es decir, está en proceso de canonizarse, de su santificación. Entonces, hermanos, un mal que se ha hecho en nuestros días es hacer pensar a la gente que el infierno no existe, que no existe el diablo, y por eso podemos entender pues que si Dios no existe, que si no existe el infierno, que si no existe el diablo, pensar que todo se acaba con la muerte, pues si Dios no existe, todo se vale. Pues si no hay infierno, pues todo se vale. Por eso pues vemos todos los males, ¿verdad?, que hay en nuestros días: secuestros, drogas, narcotráfico, fraudes, mentiras, engaños, robos, tanta delincuencia. Pues es eso, que a final de cuentas lo único que motiva a portarse bien a la persona pues es el temor de Dios. Entonces, pero si hay infierno y de Dios nadie se burla. De hecho, se toma tan en serio Dios la libertad que nos ha dado, que el infierno es eso. Es precisamente que la gente
pudiendo haber tenido amistad con Dios, libremente lo rechazaron. De hecho, ese será uno de los castigos, de los sufrimientos en el infierno, darnos cuenta de que Dios nos brindó su amistad para estar con Él toda la eternidad y que nosotros decidimos, con nuestros actos, con nuestra vida, alejarnos de Él por toda la eternidad. Así que, hermanos, aquí nos dice el Señor a qué le debemos de tener miedo. No le tengan miedo a aquel que mate el cuerpo. A ese no tenerle miedo, sino tenerle miedo a aquel que después de matar nuestro cuerpo lleve nuestra alma al lugar de castigo. Y fíjense, en la lectura nos habla de llevar al lugar de castigo cuerpo y alma. Claro que sí, porque vamos a estar después de la resurrección en cuerpo y en alma, con un cuerpo obviamente que resucitado, gozando eternamente en la presencia de Dios o sufriendo eternamente en el infierno, que insisto, existe el infierno, es un dogma de fe, existe y el infierno no está solo. Hay mucha gente, insisto en las apariciones de Fátima, ahí se habló claramente sobre este tema. Entonces a lo que debemos de tener miedo, ¿qué es? No le debemos de tener miedo, qué sé yo, ni a la enfermedad, no tenerle miedo ni a la pobreza, que nos roben, no tenerle miedo pues ni a la misma muerte. Porque si morimos en estado de gracia, pues será una ganancia, como dice San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque ya es ir a gozar eternamente a la presencia de Dios. Entonces la verdadera desgracia es no estar en gracia, porque si no morimos en gracia, pues nos vamos a condenar. Entonces por eso, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a estar en gracia, trabajar por estar en gracia. El mal se llama pecado, es el verdadero mal, pero como decía ya San Juan Pablo II en la exhortación Reconciliación y Penitencia, decía que uno de los males de nuestros días es que la gente está perdiendo el sentido de pecado. Vean cómo la gente tranquilamente, qué sé yo, aborta y dice, no, pues es un derecho. ¿Un derecho a matar a sus hijos? Pues se está perdiendo el sentido de pecado, ¿verdad? La gente, pues no se casados, vueltos a casar, que quieren comulgar y hasta casi dicen es un derecho, pues se está perdiendo el sentido de pecado. Si ya fuiste casado por la iglesia y te vuelves a casar, pues no puedes comulgar. Entonces se está perdiendo el sentido de pecado. Muchas cosas que se hacen en el nombre del amor, en el nombre de Dios, pues que son pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, a formar muy bien nuestra conciencia y recordar que el verdadero mal no es ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el destierro, ni la misma muerte. El verdadero mal se llama pecado. La verdadera desgracia es no estar en gracia. Así que procuremos estar en estado de gracia, porque precisamente si morimos en estado de gracia, la muerte no será una desgracia, no será algo mal, será todo lo contrario, porque ya es ir a gozar eternamente de la presencia de nuestro Creador. Pues pidamos al Señor que nos ayude a procurar el estado de gracia para que así estemos preparados cuando Dios nos llame a su presencia, ya que nadie sabemos ni el día ni la hora que Él nos va a llamar, pues que esto nos motive a procurar el estado de gracia siempre. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.